se sabe porque fue el descubrimiento de unas maestras pensando con otras y reconociendo lo que sabían, generado en su experiencia como conocimiento legítimo y válido para su actuar cotidiano. Esta línea de trabajo, que puede aprender mucho del rigor y la sistematicidad con la que se investiga en el DIE, se ha desarrollado más como una necesidad que como un proyecto de investigación, aunque hay en este momento un importante ya acúmulo de investigaciones, sobre todo de tesis doctorales. Creo, como digo, que para esta línea de trabajo el vínculo y la relación con lo que se hace en el DIE puede ser muy importante, sobre todo en esta línea que he indicado, de darle rigor metodológico. Creo que a la investigación del DIE podría aportarle la posibilidad de salir de una investigación en neutro y acceder a la riqueza de abordar los saberes vinculados a la experiencia diferente e inconmensurable de ser una maestra y de ser un maestro. Quisiera indicar para finalizar otra línea de diálogo que para mí en este momento es especialmente importante y que me indica también que esta invitación de la doctora Mercado llega en el momento adecuado, como suceden las cosas que son importantes y suceden cuando es necesario que ocurran. Actualmente estoy implicada en una investigación que estamos, como digo, iniciando y que parte del reconocimiento del saber encarnado, del saber incorporado en maestras y en maestros singulares y de la convicción de que es este saber el que constituye la base más sólida, no la única, pero sí la más sólida para la formación, en nuestro caso la formación inicial. Esta investigación tiene un propósito doble que se entrelaza. Por una parte, profundizar y dar a conocer las cualidades educativas y la potencialidad como saber pedagógico que emerge de las experiencias y del pensamiento de las maestras y de los maestros. Y en segundo lugar, y en conexión, comprender mejor las cualidades y características que tiene ese saber de la experiencia en cuanto conocimiento profesional que puede formar parte de la formación docente. Tenemos interés en el saber profesional que nace de la experiencia de las maestras y de los maestros, y esto significa atender al saber que pueden explicitar, es decir, que pueden formular como tal, pero también aquel saber, aquel conocimiento que puede ser captado en relación a sus trayectorias vitales y a sus prácticas profesionales cotidianas. Estamos interesados en lo que viven y en la forma en que le atribuyen sentido. La investigación está pensada como una relación entre docentes e investigadoras e investigadores, de manera que los encuentros la investigación no sea un recurso para extraer saberes, como el que va a tomar algo de una mina, sino una oportunidad para, a través de una relación confiada y atenta, favorecer que estas maestras y estos maestros puedan pensar, puedan reflexionar, puedan verbalizar y narrar sus saberes. Una relación que no despegue el saber de su contexto y no lo expropie a quien lo encarna. Como señala Pepe Contreras, que es el director de la investigación, adoptar el lenguaje de la experiencia significa buscar una forma de saber vinculado a sí, que no se despega de lo vivido y que busca el sentido de aquello que nos ha afectado. Esto conecta con la formación, sobre todo en la experiencia que tenemos y que vamos teniendo en ella. Esto significa que forma parte de la investigación también la indagación sobre nuestras propias prácticas como docentes universitarios, para reflexionar sobre y para identificar qué saberes necesitamos para la formación, qué dificultades encontramos en nuestras prácticas y qué podemos aprender de ellas para ponerlas en relación con los saberes de las maestras y de los maestros. Este es el reto actual en el que voy a participar y, como digo, no es una casualidad que haya sido en este momento cuando he recibido esta amable invitación de la doctora Mercado para participar en este evento tan importante, ofreciéndome de esta manera la oportunidad de una relación más estrecha
con sus trabajos, enriqueciendo nuestras posibilidades de hacer frente a ese reto que siento que tiene muchos puntos en común con los que aquí enfrentan con tanto éxito. Muchas gracias. Bien, después de escuchar a los participantes, a las participantes, vamos a dar oportunidad de algunas preguntas. En primer lugar, una pregunta que proviene del estado de Sonora. De acuerdo a los hallazgos, ¿cómo fortalecer las comunidades de práctica en los contextos escolares, aún conociendo la dinámica de las prácticas cotidianas? Sí, gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es ¿cómo se puede fortalecer la formación inicial a través de esta relación del conocimiento científico y los saberes de los profesores? Para la primera pregunta, el doctor Abel Encinas. Muy bien. Bueno, decía hace unos momentos que aun y cuando las condiciones laborales de las instituciones educativas, ya sea de las escuelas normales o de las propias de educación básica, no son las condiciones que los maestros quisieran para poder promover acciones como las comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica. Hay sobre estas condiciones hay una necesidad que parece permear en estas instituciones, y las formas que nosotros hemos identificado para poder promover el desarrollo de procesos formativos con estas características como comunidades de práctica ha sido mediante la negociación con los diversos actores. Estos actores son los propios directivos de las instituciones, los propios padres de familia en el caso de las escuelas primarias o digamos preescolar o secundaria, como actor principal que puede favorecer o limitar estos procesos. Y en el caso de las escuelas normales, hay evidencias de que los maestros se han organizado en los tiempos de los cuales disponen mediante procesos que tienen que ver con mediaciones exitosas, mediante procesos de construcción conjunta, de delimitar un proyecto simple, sencillo, digámoslo así, pero bien definido a lo que se quiere llegar, ¿no? En el caso de educación primaria, a pesar de todas estas situaciones que los maestros enfrentan, las negociaciones han sido posibles con visiones de directores que hacen una gestión democrática en la que permiten, si bien los directores han sido concebidos como desde otra óptica, quizá desde la propia política educativa, quizá desde los hacedores de propuestas innovadoras, como los líderes académicos o pretenden que sean los líderes, no necesariamente es el director quien tiene que liderar una acción de este tipo. Hemos identificado figuras creadas ex profeso como el asesor técnico pedagógico de escuela, que no existe en el contexto, digamos, convencional, pero en estas escuelas que se han investigado, donde se han investigado, se ha encontrado que la mediación social a través de una figura como esta ha rendido frutos importantes, y otra es el propio asesor técnico pedagógico. Pero aquí creo que la clave importante es la visión de los directivos que permitan o que promuevan estas acciones, aún con las condiciones en que las instituciones se encuentran. Y cuando sesionan, en la hora del recreo, o convertir el espacio del Consejo Técnico Consultivo que existe en las instituciones como un verdadero espacio de interacción entre pares para abordar
temáticas relacionadas con lo que a los maestros les importa, que en este caso son las prácticas pedagógicas o el acercamiento de materiales que les permitan resolver sus problemáticas inmediatas. Muy bien. El doctor Epifanio Espinosa va a hacer algunos comentarios respecto a la segunda pregunta. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en formación inicial ni trabajo investigativo, pero sí podría comentar algo en relación a lo que hacemos en la formación de profesionales de la educación en la Universidad Pedagógica. Bueno, en particular lo que yo hago, creo que el trabajo de sistematización de experiencias es una vía que puede potenciar ese diálogo entre el saber experiencial, el saber que los maestros generan en el desarrollo de sus actividades en el aula, y ciertas nociones que pueden haber revisado a lo largo de sus estudios. En particular conmigo, pues suelen desarrollar proyectos a partir de o inspirados en los aportes de ciertos autores, desde ahí proponen algunas acciones, algunas alternativas que desarrollan en el aula, pero enseguida el trabajo más importante tiene que ver con poder analizar ese trabajo efectuado, ¿no? Algo que tiene que ver con tratar de identificar los aprendizajes, los descubrimientos que pudieron obtener en el desarrollo del trabajo previsto, el tipo de situaciones, acontecimientos que se suscitaron y que contribuyeron de alguna forma o que pudieron no haber contribuido al logro de los propósitos que se esperaban, ¿no? Aquí una parte importante es precisamente que a partir de las cosas que van identificando en la comprensión de lo que aconteció en su propia experiencia, pues se pueda poner en diálogo con esas ideas revisadas en algunos de los cursos o aquellas ideas en que pudieron haberse apoyado para diseñar y desarrollar, ¿no? algún proyecto de intervención. Muy bien. Tiene la palabra la doctora Ruth Mercado. Es que esta pregunta creo que es muy sugerente, ¿no? Respecto a cómo articular en la formación, yo no diría solo inicial, sino en la formación continua de los profesores, este conocimiento que algunos llaman teórico o científico o qué sé yo qué será, porque no todo es científico y no todo es teórico, a lo que le llamamos formación teórica de los maestros, que eso sería algo a dilucidar también. ¿A qué le llamamos teoría en la formación de los profesores? Y cómo la separamos en la formación inicial, por ejemplo, esta formación teórica de la formación práctica, como si fueran algo separado y como si esa teoría, entre comillas, que no tenemos muy claramente definida muchas veces como tal, como esa formación teórica, suponemos que es aquella que se aplica en la práctica y que la práctica es para eso, para aplicar lo ya aprendido. Y muchos autores actualmente cuestionan esta visión entre la formación teórica y la práctica, planteándolo, como diría Sean, al revés, ¿no? También en la práctica se construye conocimiento y eso no es nuevo, es una teoría bastante antigua. Y más allá, una epistemología, es decir, el comprender cómo conocemos, no solo desde la teoría, no aprendemos a hablar desde ninguna teoría, sino desde una teoría social en la práctica. En fin, es un tema, como decía yo, muy sugerente, pensando en estos temas que nos interesan, porque ese tema está muy en el centro de muchas redefiniciones actuales y pasadas
respecto a la formación de profesores. Yo hablo de una experiencia reciente que tuve en Chile porque mi estancia, de la cual casi acabo de regresar, fue de 4 meses y traigo muchas impresiones respecto a este tema, y no solo a eso, por supuesto, sino al movimiento educativo que está desde antes de mayo, con la educación pública y privada paralizadas en Chile prácticamente por la demanda de educación gratuita en aquel país, que suena conocido y que esperemos que no lleguemos a tanto. En mi estancia estuve en varias universidades, decía yo, y se estaba haciendo rediseño curricular para la formación inicial. Y uno de los grandes problemas era este que nos ha planteado el profesor con su pregunta: ¿cómo se articula, ¿no? Este saber docente sobre el cual estamos trabajando desde hace ya muchos o varias décadas y muchos años, y varios de nosotros y otros que no están aquí arriba, pero están acá entre el público y están en otras regiones del país, hemos trabajado sobre esto y nos imaginamos que es posible, y no lo hemos resuelto, sistematizar, como hablaba la doctora Nieves hace rato, ese saber encarnado, cómo articularlo, cómo explicitarlo, cómo convertirlo sin enajenarlo de esa realidad en la que fueron producidos. Esos saberes, cómo pueden incorporarse a la formación de profesores. Actualmente, lo que hemos encontrado en todos estos trabajos que han mencionado mis colegas, que hemos desarrollado en mis líneas de investigación, actualmente hemos imaginado cómo es posible, pero no hemos podido realmente responder esa pregunta, es decir, cómo sistematizar y volver compartible, digamos, este saber. Pero ya no aspiraríamos casi a tanto, sino simplemente con que se considera que existe ese saber en la formación de profesores y pudiéramos romper con la mirada respecto a la docencia, cuando hacemos formación de profesores, esa mirada que ignora totalmente que ahí se construye algún tipo de conocimiento sobre la enseñanza. Creo que eso ya sería importante, sería un paso, poder romper con nuestro esquema en relación a que, aquí en la universidad y aquí en la normal se forman en la teoría, y ya cuando están en servicio pues aplican lo que ya saben y ahí se acaba, y no podemos concebir que más bien ahí empieza un proceso de desarrollo de conocimiento sobre la enseñanza. En realidad, creo que podríamos empezar por ahí, a reserva de lo que pudiera comentar tal vez la doctora Blanco. Sí, la verdad es que para mí también, para mí es un problema teórico y un problema práctico, y yo cada vez encuentro que es más inútil hablar en términos de teoría y práctica, pero tenemos una socialización y un lenguaje que nos ata mucho. Para mí el reto, en lo que tengo como experiencia, es, por una parte, la dislocación de esa relación teoría-práctica, pensarla de otra manera, que es muy complicado en términos académicos, también en términos de cómo se estructura la formación. Los espacios de formación, digo, que son pues mucho de estar en el lugar, en la universidad, y poco de contacto en las escuelas o en otros lugares donde se está produciendo la enseñanza. Y creo que es también muy importante la dislocación de la propia concepción de la formación. La formación de las maestras, de los maestros, o en mi caso ahora de educadoras y educadores sociales, no como un proceso intelectual de acúmulo de conocimientos como productos, sino de lo que hemos empezado a llamar algunas, la formación es formación de la sensibilidad.
Y la formación es la formación de una y de uno, desde el momento en que llega, respecto de qué ideas tiene, qué elecciones va haciendo, cuáles son las razones de esas elecciones. Y para eso, para esa formación, el apoyo fundamental de los saberes generados por maestras, por maestros en contextos específicos, en contextos que muestran la globalidad de la acción, la no disociación entre lo que se piensa y lo que se hace, o la no disociación también incluso cuando hay mucha discordancia y mucha incoherencia entre ello. La atención al mismo tiempo a los procesos, a los productos, la no separación de lo afectivo, de lo racional, de lo cognitivo, todo eso está en esos contextos y en esos saberes. Y lo que nosotros andamos explorando, ya digo, también con muchas dificultades, porque tenemos muchas limitaciones, no solo contextuales, sino también de recursos personales, como formadoras, como formadores, es que esos conocimientos, esos saberes, bien sea a través de narraciones como las que muestran tan espléndidamente los trabajos etnográficos que se hacen aquí, como de narraciones que hacen las maestras y los maestros sobre el sentido de su trabajo y lo que lo orienta, es que están, al estar encarnados, hablan directamente a otra persona, no le hablan aquí al intelecto, no es una teoría que dice 1A, 1B, sino yo eso sí lo he experimentado en mis clases, a lo que les habla es a quién es ella o él que está escuchando, y lo que evoca y lo que moviliza son sus propias ideas y sus propios planteamientos, y a mí me parece que eso es un recurso potentísimo, siendo, como digo, que es difícil de movilizar y de articular y de luego de trabajar con él, pero ese yo encuentro que es el recurso más potente que hay para una formación auténtica, aquella que se queda, lo que uno a uno se lleva consigo, no esas teorías o esa información que se ha aprendido, que se sistematiza y que luego se ha olvidado. Me dice, ay, por Dios, es que ya no me acuerdo cómo era porque hace muchos días, pues, ¿y tú qué te has quedado para ti? Entonces esto significa transformar las propias prácticas que hacemos, los materiales con los que trabajamos y de una manera muy, muy importante las prácticas de evaluación. Pero creo que son retos que tenemos ahí, que una vez que vemos que lo que hacemos es necesario modificarlo, pues creo que en esta línea de trabajo tenemos algunas indicaciones importantes sobre las que poder ir experimentando. Bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? Agradecer primero el espacio de este sitio para comentar sobre la investigación educativa. Soy la doctora Norma Ramírez, vengo de Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente trabajo en la coordinación de planes de estudio y yo quisiera preguntarles a ustedes si saben de algún referente que tome en consideración la identificación de problemas para la propuesta de investigaciones que den solución a esos problemas y que de alguna forma con esto lleve a la motivación para generar líneas de investigación que den resultado no solamente al currículo de cada uno de los profesores, sino también en beneficio de la institución. Entonces, saber si hay algún referente que parta del problema y que a través de las líneas de investigación dé soluciones. Maestro, ¿usted quiere participar? Sí, muchas gracias. Antes que nada quiero felicitar al CINVESTAB por sus 50 años, al DIE por sus 40 años, la doctora Ruth Mercado por la trayectoria que tiene en su trabajo tan interesante sobre la etnografía en la educación, que es un parteaguas dentro de la investigación educativa y la formación docente. Yo vengo de la Escuela Normal Superior del Estado de México, el Departamento de Investigación. Nos hace muy interesante todos estos hallazgos y estas evidencias en un nivel descriptivo de los saberes docentes. Pero aquí también nosotros hemos tenido esa pregunta, ¿qué hacer con esos saberes docentes? ¿Cómo ir más allá de
de esta descripción solamente de lo cotidiano para formar un campo disciplinario dentro de una cientificidad ya de lo educativo en sí mismo, porque todas estas cuestiones eminentemente teóricas y prácticas son cuestiones científicas dentro del campo de lo educativo. No podríamos sacar ni lo uno ni lo otro, dándoles una categoría de cotidianidad, porque es una acción que se realiza dentro de una acción específica. Entonces, creo que esa es una de las de los retos que se tienen sobre esta cuestión, ¿no? Esta conformación de un cuerpo científico, pero de lo educativo, o sea, conformar el cuerpo teórico de lo educativo para dejar de depender de otras ciencias que son auxiliares y que también están dentro que también miran el mismo fenómeno, pero que la especificidad cae en lo educativo. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, maestro. ¿Alguien desea tener alguna participación? ¿Alguien más? Bueno, yo me uno por supuesto a la felicitación y quisiera plantear una duda que me viene haciendo ruido y que en torno no solo a los saberes sino a otras perspectivas, y ver si puede haber una respuesta. Sé que no es fácil. ¿En qué medida la perspectiva de saberes, la perspectiva de teorías implícitas, la perspectiva de representaciones sociales, hablando de la enseñanza, pueden resultar convergentes o en qué medida divergen? En algún momento, por ejemplo, Ruth planteaba que la perspectiva es esta conjunción, si me equivoco Ruth me corriges por favor, es la conjunción de saberes, creencias e imaginarios y bueno, por otra parte, teorías implícitas con Pozo aborda también este sentido encarnado del conjunto de creencias, y por su parte, bueno, Moscovici o Juan Manuel Piña aquí también trabajan esto. ¿En qué medida pueden ayudarnos o en qué medida hay que separarlos claramente estas tres perspectivas para tratar de acercarse al análisis, interpretación o el conocimiento de la práctica docente? Sí, maestro. ¿Alguien quiere? Mi nombre es Santos Cedillo Padilla, vengo del Estado de México, de la Escuela Normal Superior. Trabajo en telesecundarias. Hace un año hacíamos un análisis de las mejores 100 escuelas de acuerdo a los resultados de enlace y observábamos que más del 50% de las más altas que se tuvieron de enlace están las escuelas telesecundarias. Es decir, las 100 escuelas secundarias de ellas, más del 50% son telesecundarias. Y todavía lo más asombroso es que de estas escuelas telesecundarias, la mayoría están ubicadas en el estado de Chiapas, sin menospreciarlo, hago la aclaración para si alguien vaya a sentirse ofendido. Me llamó mucho la atención porque tenemos escasos recursos materiales, como lo mencionaba. Tenemos la pequeña diversidad de docentes, nomás hablo de mi estado, del Estado de México. Hay más de 20 carreras diferentes que no tienen nada que ver con la docencia. Encontramos 2 docentes que son ingenieros en petróleo. Y era el momento cuando estaba dando el problema en el Golfo. Y es increíble que los mejores resultados los tengamos y ahora en estos procesos anteriores, las mejores escuelas de los más altos están ubicadas en el sur de mi estado, en Lubianos, para ser claro, en la parte caliente del Estado de México. Por eso me llamó mucho la atención de formación de maestros, doctores, ¿qué están haciendo o qué hemos hecho para mejorar los resultados? Hace muchos tiempos, hace algunas décadas,
trabajé en normales, en la normal número 1 de Toluca. Llevo más de 2 décadas fuera de este sistema, que es muy bonito, por eso ahora quiero volver. Pero me llama mucho la atención, si tenemos tanta diversidad, y aquí nos hablan de la formación de docentes, y los resultados, como es de conocimiento de todos ustedes, inclusive lo digo, si estoy equivocado, discúlpenme, tenemos mejores resultados en el medio rural que en el propio Distrito Federal. Y lo digo con uso de razón, basado en enlace. Y ahora nos vamos a meter a PISA, del 2012. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer, doctores, para corregir y que México ya no siga siendo tercermundista, o como lo decían en los resultados de enlace 2008, de 500,000, ni el 1% están en los niveles altos de excelencia? Entonces, ¿cuáles son nuestras escuelas? Y lo digo hasta las particulares, ¿cuáles son nuestras escuelas y dónde está quedando el papel, los procesos socioculturales y la participación tan importante que es de las escuelas normales? Ya no quiero escuchar y ver rótulo que me dice que nomás les dan los elementos básicos, y tienen mucha razón. Si es cierto, nomás les dan o les dimos los elementos básicos, porque creo que no ha cambiado. Pero ¿qué tenemos que hacer, señores investigadores? ¿Es cuánto? Bien, bueno, una pregunta más, un comentario más y vamos a las respuestas sobre eso. Gracias. Buenas tardes. Pues antes que nada, felicidades por este aniversario de ambas instituciones. A mí me pareció que fue muy claro el planteamiento que hicieron todos los ponentes acerca de estas nociones que se han ido incorporando en el lenguaje de distintos ámbitos académicos. Y me surge una duda como maestra en servicio, maestra en normal, hacer transitar estos saberes docentes que van descubriendo o que tienen los maestros en formación, cómo apoyarlos para poderlos construir en conocimiento pedagógico. Yo entiendo que es hacerlos transitar en eso de saberes a un conocimiento, y entiendo que es importante que se escriba, que los maestros logren hacerlos declarados, escritos, explícitos, pero ¿cómo lograr esto y cómo hacer que tengan mayor credibilidad, que se crea, que la sociedad, que en el propio ámbito escolar se tenga confianza de que esos saberes son importantes y son trascendentes para poder mejorar las prácticas profesionales? Gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Epifanio Espinosa y después a Abel Encinas. Puras preguntas fáciles, ¿eh? ¿Cómo resolver el mundo en 3 minutos? Bien, yo voy a comentar en relación con la primera intervención. No sé, espero haber entendido bien el planteamiento. Creo que va en el sentido de si hay una propuesta de investigación que al mismo tiempo que busca entender, comprender los procesos, también construye soluciones a los problemas que indaga. Eso entendí, y que no sea solo una investigación que pueda quedar en el cubículo de los investigadores, ¿no? Bueno, creo que son dos proposiciones o dos asuntos que se pueden diferenciar muy bien. Pues hace tiempo ya por ahí circula esta propuesta de la investigación-acción, ¿no? Como una forma, dicen, en el que se puede conocer al mismo tiempo que se transforma. Yo creo que no sale el mismo tipo de producto, yo lo veo más en términos de procesos formativos, ¿no? Esto de tratar de comprender soluciones que se enfrentan en la práctica, en términos de los maestros, construir soluciones y reflexionar sobre el proceso desarrollado, que es una forma, creo yo, de producir saberes, pero que